Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. How high is the water, mama? 2 feet high and dry. Así que queríamos primero que te presentes, cuánto hace que tú investigas y qué es investigado y quiénes investigan allí en Puerto Rico, porque yo sé que hay muchos fenómenos extraños en la isla, ¿no? Sí, así mismo es, don Carlos, así mismo. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Javier Delgado, soy del área de Puerto Rico, norte, a unos 35 minutos del Observatorio de Vivo. Y bueno, estoy a través de las redes de Mana Terrestre. Nos pueden conseguir allí a que estamos administrando y moderando el canal, igual que YouTube. Bueno, te puedo decir que mis años realmente no son muy vastos, ya que esto comienza alrededor del 92, yo tendría quizás algunos 18, 19 añitos por ahí, donde ha habido pues una serie de sucesos de interés en el tema, pero quien realmente pues ha investigado esto a nivel de la isla, pues han sido muchos, debo decir, muchos investigadores, y la historia de Puerto Rico en la cuestión de la leyendas dentro del folclore comienza desde los años 40 y 50. Entonces, por mi parte, pues he dedicado en los últimos años alrededor de 4 o 5 años a esta fenomenología, tanto dentro del campo como también dentro del escritorio, como algunos dicen, cometiendo quizás algunos errores y algunos aciertos. Entonces, pues seguimos ahí en la investigación arduamente, en la cuestión del campo, en la cuestión del análisis de imagen, de fotografía, recopilación de datos, testimonios, inclusive lo que pues, ha venido ocurriendo aquí en la isla de Puerto Rico por mucho tiempo. Actualmente te puedo decir, Carlos, que el fenómeno sigue activo. Siempre hay uno que otro relato de objetos que a simple vista pues son difíciles de distinguir, no se pueden identificar registros de algunas anomalías, quizás relatos de cosas que las personas pues en un momento dado no tienen quizás el conocimiento para poder entrarlo dentro del catálogo, pero fenómenos de alta extrañeza o fenómenos inusuales. Entonces hay muchos relatos, hay mucha leyenda, pero también investigación seria dentro de ciertas áreas mantenidas en el anonimato, sin la cuestión de llevar esto a una intención de alarmar o una intención quizás de llamar la atención o crear algún tipo de pauta, como decimos acá, crear algún tipo digamos, de revolcar el avispero, porque hay investigaciones que entiendo se debe quedar por el bien, que no se vaya a manchar la cuestión de la evidencia, que no se vaya a manchar el caso, que no se vaya a afectar. Claro. Y dime, ¿allí hay muchos investigadores en Puerto Rico? Sí, ha habido muchos. Ya lamentablemente algunos de ellos no están con nosotros, pero uno de los nombres que obviamente y muchas personas conocen y que ha estado en la luz pública por muchos años es Miranda, quien le debo mucho ¿verdad? Por la ayuda, por los consejos, por cómo nos ha ayudado en la cuestión de investigación, que si fuésemos a hablar de un hombre que ha estado activo por mucho tiempo, pues debemos apuntar al señor Jorge Martín Miranda. Ahora, sí, te puedo mencionar que desde décadas pasadas, en la ufología, cuando Puerto Rico comenzó con este tipo de fenomenología, desde los 50, podemos mencionar al señor Carlos Ochoa, a Rubén
no ahora mismo tengo, discúlpame, a ver si puedo conseguir el nombre, porque son tantos nombres que realmente, no el Rigao, sí, disculpa, no el Rigao, que es un señor muy serio que comenzó en la década de los 50 investigando esto, y ha habido otros, muchos también, otro que empezó hablando del fenómeno, pero que ya no habla, pero que ahora quiere hablar de nuevo, y cosas así por el estilo. Así que tenemos muchos investigadores aquí en el área del Provocar en Puerto Rico, los más reconocidos, los más que todo el mundo recurre a ellos para buscar información, que buscamos información. Ya estado investigando una serie de casos increíbles, tanto en Yunque como en toda la isla. Yo tengo un nombre, LeMarch, ¿te suena como investigador? Por supuesto, no podemos pasar por alto a Sebastián Rubio Lamarck. Es un historiador, es el historiador de la República Dominicana, radicado aquí en Puerto Rico, quien ha escrito, oye, Carlos, OVNI de Puerto Rico y República Dominicana, una de las joyas más grandes literarias de la ufología en Puerto Rico, y que actualmente para poder conseguir un libro como ese se necesita buscar la Sequía y la Meca. Esa es una aguja, un pájaro, es una joya de libro, y él sí, dentro de ese grupo que comenzó en toda esta oleada desde los 70 para acá, el nombre muy importante es el de Juan Sebastián Rubio Lamarck, o Sebastián Rubio Lamarck, junto con quien fue en ese momento Carlos Ochoa, que comenzó a investigar este fenómeno, que también se le conoce como contactado. Sí. Y bueno, y Jorge Martín es otro gran investigador de ahí de Puerto Rico. Es correcto. Actualmente Jorge Martín y yo tenemos mucha comunicación. Compartimos algunas notas. Cuando yo tengo alguna duda en algo, le pregunto, chequeamos, corroboramos y hacemos un trabajo en conjunto sobre investigación, y que ha compartido también, ha tenido avíos para poder publicarlo en nuestra plataforma de, por ejemplo, testimonios importantes de pilotos de aviones acá que han visto y han tenido contacto visual, debo decir, con algún tipo de fenómeno aéreo no identificado. Ajá. ¿Y hay algún caso así típico, un caso que sea de alta extrañeza? Debe haber varios, ¿no?, en Puerto Rico. Hay varios. Hay algunos que todavía están en curso, hay otros que todavía se sigue, ya se han concluido. Pero te puedo decir, por ejemplo, uno de los casos más importantes que recorrió el mundo entero fue el caso de Amaury Rivera Toro, donde tuvo un contacto con unos seres, se le conoce como abducido, o sea, levantado, fue llevado, según el señor Amaury relata en su libro, que fue llevado y tiene ve estos cabezoncitos grises, más un hombre alto, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los casos más importantes que podemos mencionar por acá fue el caso de la década de los 90, nada más y nada menos que en Adjunta, que este caballero aquí, pues humildemente ha seguido la investigación y ha tratado de indagar un poquito en ello, que fue una oleada OVNI que se dio para la década de los 90, donde residentes de la municipalidad de Adjuntas reportaban casi todos los días, con mucha frecuencia, una serie de objetos voladores identificados. Incluso tengo un informe que se mantiene el anonimato, que puedo compartir solamente detalles porque la persona no quiere que lo nombre, y es sobre una persona que me confesó y me habló de esta manera en confianza y muy cómodamente sobre un objeto cilíndrico en las antenas de la municipalidad de Adjunta, Puerto Rico, y me pidió, ¿verdad?, por favor, que no entrara mucho de lleno en eso, porque le dio mucho miedo al ver este tipo objeto cilíndrico, tipo cigarro, digamos, trasladándose de una antena a otra, allá en el municipio de Adjunta, y eso fue algo que realmente fue impactante. La persona yo lo conozco y una persona de alta credibilidad. Mira, ¿y hubo casos de humanoides?
de humanoides se ha dicho muchas cosas. Se ha hablado aquí, las personas que hablan que han tenido este tipo de experiencias, hablan de seres cabezoncitos, color gris, con ojos almendrados, ojos negros. Algunos hablan de unos seres con ojos almendrados, color negro, bastante alto, piel pálida, una confección muy delgada, con unos monos o unos suits o unos trajes pegados al cuerpo. Hay quienes alegan que han visto seres con orejitas, hay otros que alegan que han visto lo que se denomina por ahí los seres de luz, que serían más bien como tipo nórdicos, con ojos azules, pelo rubio, bastante alto, con una tonalidad de voz bastante extraña y con un acento bastante desconocido. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo es mi nombre. Buenas noches, Ricardo, saludos. Un gusto. Te pregunto, para que estemos todos más o menos en contexto, el relieve, la topografía de Puerto Rico, si vos nos podrías describir un poquito para después hacerte alguna que otra pregunta por los casos. ¿Cómo definirías vos el relieve de tu país? Bueno, Puerto Rico, al ser una isla tropical, está bien rodeada de arbustos, es muy espesa, tiene muchas montañas, tiene mucho mogote, tiene, lógicamente, y mar, entonces la playa. Tenemos los montes más altos, que son alrededor de 3.000, aproximadamente 3.192 pies de altura, que son el Monte Picacho, Toro Negro, que está entonces ubicado en el municipio de aproximadamente Luquillo, entre Nahuabo, que es el famoso Yunque. Y si vos tuvieses que situar los casos, ¿se dan en cierto sector de la isla o los que has podido investigar u observar se dan en cualquier contexto del país? Mira, testimonios, relatos, artefactos así, experiencias hay en todos los municipios. Pero yo estaba hablando precisamente con Jorge Martín hoy y llegamos a la conclusión de que los puntos más fuertes, lo que llaman los puntos calientes, localizamos algunos de ellos. El más importante de todos, el que más fenomenología, el que más leyenda, el que más relatos trae, es el Yunque. Es uno de los bosques más espesos que hay en todo esto, que tiene una gran cantidad de fauna, flora, y que también incluye e involucra un halo de misterio, donde muchas personas alegan haber visto de todo tipo de cosas. Bueno, interesante. Estos son los primeros 10 minutos de la primera parte de la nota que le hicimos a Carlos Javier, como dice él, de la humilde isla de Puerto Rico. Y hay cosas interesantes, es un lugar bastante enigmático, Puerto Rico. Habla del famoso Yunque, que es un lugar, un lugar cerrado por los militares, porque ahí los militares, los norteamericanos, tienen una base y hay una parte que no dejan pasar a nadie, hay otra parte que sí pueden ir. Es un lugar abierto, bosque, en donde se han dado muchos reportes de apariciones extrañas y hasta de luces que entran en la montaña. Yo tengo entendido que no se puede pasar con aviones por arriba del Yunque, está prohibido. No sé por qué, si porque es una base militar o por algún otro tema, pero eso está, incluso gente que ha andado por ahí cuenta que militares les han dicho que no podían acercarse a algunas partes de ese lugar del bosque ese, porque estaba prohibido. Así que algo debe encerrar eso. Incluso el que tiene mucha información sobre eso es el investigador de Puerto Rico, Jorge Martín Miranda.
Y habló de uno de los casos interesantes de esa nave madre supuesta que, según el testigo, le contó que estuvo viéndola, que se pasaba de antena a antena en la municipalidad del pueblo de Adjuntas de Puerto Rico. Interesante caso. Y bueno, y con los testigos pasa eso. El testigo te dice, no quiero dar mi nombre, pero sí te da la información. Y para el investigador, si es una información seria, fidedigna, se puede pasar al aire, pero sin dar el nombre, porque el testigo hay que respetarlo y bueno, si no quiere, porque quizás es una persona conocida, no quiere involucrarse en el tema, no quiere que lo asocien con esto, que también muchas veces es tomado de distinta manera, porque mucha gente escucha ovni y piensa enseguida en extraterrestre, y no es así. La palabra ovni se define como lo que quiere decir su sigla, objeto volador no identificado. Mientras no se identifique, no sabemos de dónde viene o qué es, o si es, después pasa a ser un OVNI, un objeto volador identificado, porque se puede identificar qué es lo que se había visto, que en principio no se podía identificar. Pero bueno, es muy interesante ese relato también, además de otros relatos que contó. Vamos a los últimos 10 minutos de hoy, de esta nota de Carlos Javier. Y después el próximo miércoles pasamos la segunda parte, porque que es muy larga la nota, ¿verdad? Así es. Y entonces vamos a dejar la otra parte para la próxima. Tenemos un problema técnico. Se le había bloqueado el celular. Claro, porque no es el de la radio. Estamos con toda la tecnología, pero a veces nos supera la tecnología. A veces sí. A veces hay cosas que no las podemos... También tendríamos que ver si nos vamos haciendo como un listado de desapariciones en la Argentina o en países limítrofes, a ver cómo venimos con este tema, porque no creo que sea solamente en Estados Unidos o en Puerto Rico. Te cuento que ya tenemos un grupo que estamos haciendo eso. Vos siempre estás adelantado, Carlitos, yo no puedo creer. El grupo de Visiogobni, sí. Con Guillermo Victory y un grupo que estamos en Celio, sí. Hemos comenzado a tomar informaciones de personas desaparecidas en Argentina. Así que después, cuando tengamos, vamos a ir pasando los resultados y lo comenzamos hace una semana, 10 días. Hemos hecho una casilla de correo en donde los integrantes del grupo mandamos información sobre este tipo de desapariciones, la cual yo pasé la que me contaste vos, que tu primo policía estuvo buscando a esa persona en Entre Ríos, en el pueblo de... y era al norte de Entre Ríos. Santana. No ese es el pueblito, pero un pueblito... Bueno, y esta persona que levantaba quiniela... Pocho, el quinielero, que desapareció así porque sí. Y ese fue un caso muy extraño. Muy extraño. Y ya van... Y varios años. 7, 8, creo que fue en el 2012, me parece. Sí. Van como 7 años. Así que es uno de los casos extraños que un pariente tuyo, policía, estuvo buscándolo hasta dentro de los tanques de agua, ¿verdad? Sí. Y no se encontró nada, ni rastro de esa persona. Hasta el día de hoy tengo entendido que no, pero me voy a poner en contacto de nuevo y vamos a averiguar un poco más, pero que yo sepa... ¿No lo podemos sacar al aire a esta persona? Y vamos a ver. Ya está retirada de la policía. Sí, pero un poco meticuloso. Bueno, probemos, el no ya lo tenemos. Sí, el no ya lo tenemos. Quédate. Vamos a la segunda parte de Carlos Javier. Los más reconocidos, los más que todo el mundo recurre a ellos para buscar información, que buscamos información.
no distingo de Marte. Y han estado investigando una serie de casos increíbles, tanto en Yunque como en toda la isla. Yo tengo un nombre, LeMarch, ¿te suena como investigador? Ah, por supuesto, no podemos pasar por alto a Sebastián Rubio Lamarck. Es un historiador, es el historiador de la República Dominicana, radicado aquí en Puerto Rico, quien ha escrito, oye, Carlos, OVNI de Puerto Rico y República Dominicana, una de las joyas más grandes literarias de la ufología en Puerto Rico. Incluyó de esta manera de confianza y muy cómodamente su conclusión de que los puntos más fuertes, Puerto Rico un man común, tiene la facilidad de servir de territorio a las fuerzas norteamericanas, donde aquí se está establecidas bases conocidas norteamericanas del ejército de los Estados Unidos. Y en estos casos de que hay militares de semejante potencia mundial, ¿ustedes en algún caso han recibido ayuda de ellos como para investigar o es un fenómeno que o les pasa desapercibido, no le dan importancia o hacen creer que no lo tienen en cuenta? ¿Cómo lo ves vos? Lo podemos ver de la manera más objetiva posible de la siguiente forma: cada cual tiene su protocolo, tiene su metodología y tiene sus objetivos para poder entonces investigar este fenómeno. Ya si recuerda que ahora mismo todos los protocolos han cambiado, en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos los pilotos están llamados y convocados para dar cada uno de ellos sus testimonios y que puedan identificar objetos voladores identificados abiertamente. Entonces, en el área de Puerto Rico, similarmente lo que podemos decir es que ellos tienen su metodología, tiene su digamos, sincretismo, tiene su hermetismo, y en ese sentido, pues, yo creo que estamos trabajando con el mismo fin, pero con métodos distintos, respetando cada uno, ¿verdad? Cada uno de los territorios y la parte que le corresponde. Tú dices que ellos están investigando también el fenómeno ahí. La gente que va al Yunque, que dice ver cosas extrañas, hay lugares que no puede acceder porque están ellos, ¿no? Los militares. Claro, recordamos también que el Yunque es conocido como The Caribbean Rainforest, en inglés, Caribbean Rainforest. Por lo tanto, le corresponde y es custodiado por el Departamento de Recursos Naturales de los Estados Unidos. Es decir, el Yunque está aquí, pero no es de nosotros. Es custodiado por el Departamento Federal de los Estados Unidos. Significa que hay ciertas áreas en las cuales cualquier persona que se quiera acercar, censurado y acompañado amigablemente entre comillas, a la entrada, en caso de que ellos entiendan que dentro de sus políticas alguna persona está entrando en áreas indebidas. Actualmente, y es bueno que lo sepan, el Yunque tiene ciertas veredas hoy día que están censuradas al público, en argumentos de que se están reparando, que se están haciendo algunas cosas. Yo no lo sé, ellos sabrán. Bueno, y de estos sectores donde vos dijiste, no sé si el nombre es tal cual yo lo pude anotar, adjuntas. ¿Qué caso tenés para comentarnos de ahí que a vos te llamen la atención, de acuerdo a lo que han manifestado las personas o algún tema en especial que vos quieras recalcar, lo más llamativo o lo que a vos te parece más llamativo? Mira, creo que fue para septiembre, el número te lo debo, para septiembre de 1991. Esto fue un caso bien interesante, donde los vecinos del extremo que era de Guillar, cerca del área donde está el aeropuerto, cerca de las minas, llegaron a ver lo que ellos dicen que era una esfera luminosa de diferentes colores que se movía de manera inusual, de manera errática. Interesantemente, una noche que el señor Edwin Plaza fue a investigar,
como locutor de radio para poder reportar lo que estaba pasando en ese momento, este señor Edwin se da con un fenómeno bastante interesante, donde habían aviones caza en ese momento, y la grabación está por ahí, creo que está en YouTube, le corresponde al señor Echevarría, quien fue el que tuvo, ¿verdad?, para bien poder hacer público este tipo de relatos, la grabación de radio, y vas a escuchar donde el señor Edwin, tal cual, cada uno de los sucesos que estaban ocurriendo en ese momento, con aviones caza, y se escucha clarito los jets de fondo. Lo interesante de este caso es que la fenomenología del área de la Junta fue tanta y tanta la magnitud de los vecinos comentando de toda la ciudadanía de esa área particular, que ocurre que el señor alcalde en ese entonces decide enviar una carta, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos en ese momento, para que investigara el suceso, y el alcalde fue el 1991. Ajá. Y en ese entonces estaba el señor George W. Bush, en la presidencia, porque es que ya algo que se salía de lo común, ya algo era abrumador, cada uno de los relatos, la información que se estaba dando, y el señor entonces Roberto Rigaud es el que decide, a motus propio, enviar esta carta de petición para el presidente de los Estados Unidos para que viniera a investigar qué es lo que estaba ocurriendo. Contestación que nunca fue respondida en ningún momento. Carlos, Mira, ¿cuál es la magnitud y por qué esta pregunta? Carlos, Sí. cuando vos decís que se enviaron casas o se escuchan los casas de fondo, me imagino que es los aviones de guerra de Estados Unidos. Es correcto. O sea que Estados Unidos tomó intervención en ese caso, y te pregunto, ¿hubo algún informe, además de la carta que vos mencionás, hubo algún informe? Porque para que Estados Unidos despliegue un avión, o dos, o lo que sea, es como que algo llama la atención realmente. Bueno, podría ser, pero también es probable de que haya quizá algún tipo de ejercicios militares o algo así, algún tipo de reconocimiento. Ahora bien, sí llama la atención y es como que sospechoso de por qué en ese momento los aviones caza estaban maniobrando tanto. Y te digo algo, Ricardo, estamos hablando de un municipio chiquitito, pequeño, bien centrado, donde no hay, digamos, una circulación de tráfico aéreo, tanto tráfico marino, digamos, terrestre, donde no es una ciudad metropolitana donde podamos estar hablando de que haya muchas personas, donde es un lugar que tú dices, pero ¿qué hacen estos casas a esta hora de la noche en esa área? Uh-huh. ¿Y hubo alguna explicación más adelante o quedó todo en algo que le llamó la atención a la gente nada más? En el contexto temporal que estamos hablando de 1991, Ricardo, ¿qué pasa? Que en ese momento quizás la petición, no había tanto apogeo para tú enviar una petición al Congreso para que desclasificara documentos. Entonces, por otra parte también, dentro del contexto sociológico, estamos hablando que la milicia de los Estados Unidos en Puerto Rico siempre ha sido como que los G.I. Joe de la película, tú sabes, los superhéroes. Sí. Entonces la gente siempre tenía ese respeto, entonces no iban a estar cuestionando. O sea, donde un militar levantaba la voz, ahí todo se quedaba callado, porque esa fue la realidad que vivió mi pueblo. Puerto Rico, ha cambiado las comunicaciones, la información, la educación, que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de desclasificación de documentos, cuando estamos hablando de divulgación, cuando estamos hablando dentro del aspecto político de este asunto, las cosas cambian, porque ya entonces empieza a haber, no, ok, espérate, esta gente ya sabe cómo hacer esto, esta gente ya está hablando de esto, esta gente tiene otra narrativa que es muy importante. Antes quizás se limitaba a ciertos aspectos, pero ya hoy día esto ha cambiado. Bueno, hasta acá la primer parte. Interesante la nota que hicimos. Bueno, el audio va y viene, pero no lo pudimos arreglar eso todavía. Por ahí para la próxima lo arreglamos para que no quede con tanto salto de audio. Y es interesante las cosas que están pasando o pasaron en Puerto Rico, ¿no?
acá también me hicieron recordar que hay un caso muy interesante, el de Enrique Castillo Rincón, que fue un contactado que le pasó esto en Puerto Rico hace unos cuantos años, que la próxima vamos a hablar del caso de Enrique Castillo Rincón, del caso ese, porque es un caso muy impresionante, un caso de altísima extrañeza ocurrido en la isla de Puerto Rico. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y después volvemos y vamos a volver con los audios que nos quedan de Missing 411. Se comprometan a desclasificar documentos en poder de organismos oficiales. Esta campaña fue realizada en diferentes partes del mundo, logrando que los gobiernos abran los archivos a la sociedad para conocer las investigaciones realizadas en torno a los objetos voladores no identificados. El fenómeno OVNI es una realidad que trasciende las fronteras. Más de 22 países han desclasificado sus expedientes apoyándose en la Ley de Acceso a la Información Pública y han formado incluso comisiones oficiales de Fuerza Aérea para estudiarlos. Países como Inglaterra, España,
Canadá, Australia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, por mencionar alguno de ellos, han desclasificado ciertos documentos. Hace unos pocos días, el presidente de Estados Unidos recibió un informe de la Armada de su país sobre la detención, persecución y registro de estos objetos. Argentina ha sido el primer país en el mundo que brindó una parte oficial del avistamiento de un ovni desde la Armada en la isla de Decepción en la Antártida, formando incluso una comisión para investigar los vuelos de estos objetos en las bases aeronavales Comandantes Pora y Punta Indio. La Fuerza Aérea ha tenido varias comisiones que investigó caídas de objetos en nuestro territorio. Las fuerzas de seguridad como Prefectura Naval y Gendarmería Nacional hicieron investigaciones y lo hacen en la actualidad con el asiento en extensos formularios con la información recolectada de los mismos testigos. Por todos estos elementos es que le solicitamos a los candidatos a presidentes que en esta elección se presenten en las PASO que se comprometan a desclasificar los expedientes OVNI en posesión de cualquier organismo militar, de seguridad, de transporte, institucional, científico o de cualquier vinculación con el Estado nacional, provincial y municipal. Somos cientos de miles de personas que queremos saber la verdad. Firma en www.cefora.com.ar. Bueno, acá estamos. Lo que escucharon es lo de Cefora, desclasificación del fenómeno OVNI, de todos los archivos OVNI, de toda la fuerza de seguridad, y para eso necesitamos tu firma en char.org. Si ahí firmas todas las personas que puedan, cuanto más firmas tengamos, mejor. Vamos a las 500 firmas para llegar en distintas etapas, vamos de a poco. Así que nos faltan pocas para las 500 y después continuamos. Y a lo mejor tenemos alguna noticia positiva sobre este tema. Sigamos con esto de dar la difusión de la desclasificación de los archivos OVNI. Ahora vamos con la voz de Diego Correa, quien hizo la traducción de una nota en donde se habla de Missing 411. Escuchemos que es interesante, desaparición de personas. El caso, quien me contó de primera mano de qué iba todo esto, quien hizo que despertara la curiosidad en mí acerca de esto. Después, bueno, obviamente yo ya me encargué de hacer mi camino, ¿no? De seguir investigando un poquito con lo poco que tengo y como puedo. Ya todos lo saben, para quienes no, vamos a decir las cosas como son, saben cómo soy, no tengo pelos en la lengua, no quiero que se vayan a creer que tengo título alguno, no soy investigador, no soy ufólogo, no soy absolutamente nada de todo eso. Soy simplemente un curioso, un apasionado de esta temática como cualquiera de ustedes, al que le gustó muchísimo el caso este y se dedicó a leer y a documentarse un poco, no más que eso. Bueno, les dejo un pequeño espacio por si alguna cosita, y si no, nos metemos de lleno en el mundo del Missing 411. Bueno, ninguna cosita. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. ¿Qué es el Missing 411? Es un caso que encierra muchos casos. A ver, espero no enredarme y voy a tratar de ser lo más claro posible. En los bosques y parques naturales de Estados Unidos, hace años, muchos, les diría
centenares de años, sí, porque hay hay casos que están, digamos, archivados desde el 1700. Son desapariciones de personas en circunstancias que no están claras. Esto, ustedes dirán, pero esto pasa en todo el mundo. Sí, sí, pasa en todo el mundo, pasa en todo el mundo. Pero hay una persona, un americano, un ex policía, llamado David Paulides, que se dedicó a investigar y agarró entre unos 2.000 y 2.500 de estos casos y los llamó Missing 411, por que todos, digamos, encierran las mismas características. Igualmente, esto es más amplio que las simples desapariciones, sino cómo se dan y todo lo que hay atrás en cuanto a las investigaciones y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay reportes de, como ya les dije, perdón por ser redundante, de gente que desaparece, pero yo les voy a contar particularidades. ¿Cómo es que desaparece mucha de esta gente? Bueno, de la siguiente forma. Ya saben que en muchos de estos parques, aparte de hacerse excursiones, hay lugares en los que se permite acampar y tener estadías y demás. Supongamos, hay un grupo de 4, 5, 6, 7 personas que están realizando una actividad, supongamos el típico y clásico fogón, en el que estamos con el malvadisco clavado en el palito, y una persona declara sentirse mal. Eso se presenta en casi todos los desaparecidos, digamos, los que han sido vistos, por así decir. La persona declara sentirse mal. Por lo general, este malestar es una especie de náusea, de mareo, de dolor de cabeza. ¿Qué hace una persona cuando se siente mal? Automáticamente se aísla. Entonces, la persona dice, me siento mal, va, se mete en su carpa, en su tienda de campaña. Vos vas a los 2 minutos a buscarla a la tienda de campaña y la persona no está. No está. Hay otros casos en los que relatan que se están haciendo caminatas grupales, donde una persona también relata sentirse mal, dice, sigan adelante, yo voy a ir con ustedes, pero un poquitito más atrás. Lo tenés a la vista, de repente te diste vuelta y esta persona no está más. Y así se han dado, hay, como les digo, más o menos unos 2.500 reportes que el señor David Paulides, digamos, recopiló. Por lo general, todas estas desapariciones que son en los parques y bosques naturales se dan cerca de agua. No se sabe por qué, pero generalmente se da cerca de agua. En el 90% de los casos, la gente no es vuelta a ver nunca más. Hay gente que no aparece más. Cuando aparecen, que como les digo es un 10% de las veces, la gente no vuelve igual. Me refiero tanto a estado mental como físico. Hay gente que ha vuelto, yo todo esto lo digo según las declaraciones de David Paulides, ¿no? No se lo estoy diciendo yo. Es lo que él comenta, es la información que él recopila, es la información que él da en sus libros, que de hecho tiene, no me acuerdo si eran 4 o 6 libros escritos acerca de esto del Missing 411. Según dice, la gente puede volver o mejor o peor.
gente que quizás no era muy lúcida, muy rápida, vuelven con alguna capacidad, digamos, como mejorados, como con capacidades agudizadas. Qué sé yo, una persona a la que uno le daba una calculadora para que haga una cuenta de 2 más 2 y la cuenta le daba 5, bueno, vuelven que no voy a decir que son Einstein, pero hay gente que de repente es rapidísima en matemáticas. Y hay gente que vuelve como totalmente ida, o sea, como en un estado como si fueran autistas, una cosa así. Otra de las cuestiones es que de los que aparecen, en muchísimos de los casos, la gente aparece con una ropa que no era la que tenían puesta al momento de desaparecer y no saben por qué tienen esa ropa ni de dónde la sacaron, y de hecho muchas veces la ropa mal colocada, me refiero a tener el suéter o los pantalones al revés y esas cosas, y muchas veces aparecen en lugares en los que no es el lugar en el que desaparecieron. Ese es el caso. Hay un caso que comenta Antonio Cisneros, que es de uno de los que está, digamos, dentro de los archivos del MISIN 411, que es el señor Stephen Glenn. El hombre comenta que había ido a pescar ahí al Crater Lake, en uno de los bosques, parques naturales estos, y el tipo lo único que recuerda es haber sufrido como un desmayo. Para él fueron 2 minutos. Se despertó y vio que sí, que estaba en un parque natural, pero que no era el lugar en el donde él estaba. Hasta que, bueno, caminó un poco, pudo salir una ruta, lo informaron de dónde estaba. El hombre estaba a unos 1000 kilómetros de donde había desaparecido. Justo se dio que en el lugar en el que estaba tenía unos familiares cerca, a él lo acercaron hasta la casa de unos tíos. Los tíos lo vieron y lloraban, no lo podían creer, porque para él fueron 5 minutos, pero estuvo 14 meses desaparecido. Él no se acuerda absolutamente de nada. Muchas veces se encuentran las pertenencias de las personas, pero también en una forma rara, porque se encuentran las pertenencias acomodadas. O sea, fuiste, no sé, extraído de una caminata de montaña y en algún sitio aparecen tus pertenencias, pero aparece tu camiseta como que doblada, tu pantalón, tu mochilita, todo como que muy prolijito en un lugar. Hay otro porcentaje, no me lo recuerdo ahora, no les voy a decir el porcentaje porque no quiero dar datos erróneos, quiero ser lo más certero posible, en el que la gente aparece muerta. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, no se puede determinar las causas de muerte y en muchas veces no corresponde el estado en el que encuentran al cuerpo con la fecha de desaparición. A ver, un tipo que lo están buscando, que desapareció durante 2 meses, en algún momento dan con el cuerpo, pero tiene un estado de putrefacción, ahí me salió, que corresponde a 5 años. Y viceversa también pasa. Encuentran a una persona que hace 5 años que está desaparecida
y encuentran el cuerpo como si hubiera fallecido ayer. Hago una pausa, porque ya voy 10 minutos, por si tienen alguna pregunta, y sigo adelante, cambio. Gracias, Diego, gracias. Bueno, yo quiero aportar algo. Sí, cabe mencionar que David Paulet es una persona que estudió en la Universidad de Long Beach, en California. Ahí están su currículum, ¿no? Sus títulos. Él fue policía durante 20 años, perteneció a diferentes corporaciones, entre esto la SWAT, el SWAT, y así como policía en el programa del policía del barrio, ¿no? Estuvo en diferentes, dentro de la corporación estuvo en diferentes, oficinas dentro de la corporación, 20 años estuvo allí. Él ha investigado todo esto, empezó a investigar a raíz de un viaje que hizo a Canadá, me parece. Estuvo platicando con algún canadiense sobre estos temas y le llamó mucho la atención, porque él se acordaba de algunos temas que desapariciones misteriosas en Estados Unidos, y fue de ahí que se dio a la tarea de empezar a investigar estos casos, ¿no? Sobre el Missing 411. Missing 411 se refiere a que 411 es un número de emergencia, al igual que 911, pero en el 411 se llama para reportar a gente perdida. Es el número de emergencia para reportar a gente perdida. Si estos casos aparecen como misteriosos, es porque se ha descartado la posibilidad de que esta gente tenga el síntoma de suicidio. No existe tal en estas personas que se hayan querido adrede ir a perder al bosque para suicidarse o algo así. De cualquier manera no los han encontrado en esa circunstancia, ¿no? De que dicen, bueno, se suicidó, 100% estamos seguros. No, o sea, casos como esos se descartan. Casos de que hay animales en el bosque, sí, hay panteras, hay pumas, hay osos que pueden atacar a la gente, también se descartan porque ya no entran dentro del Missing 411 porque hay alguna explicación. Todos los casos que reporta el Missing 411, que llegan ya a más de 3,000, son desapariciones misteriosas, o sea, no tienen explicación por más que se les busque. Y bien termina este hombre. Desapariciones que como patrones valen, pero hay muchos, digamos, diferentes patrones. Entonces, estas desapariciones no solamente ocurren en los bosques de Canadá, ocurren en los bosques de Estados Unidos, en los bosques de Alaska, en bosques, se dice, de Inglaterra también, en Australia. Y sí, tiene muchas peculiaridades, ¿no? Llegan a desaparecer niños y aparecen con la ropita al revés, muy lejos del lugar. Como dijo Diego, 90% no vuelven a aparecer, y el 10% que ha llegado a aparecer, aparece en situaciones muy, muy, muy extrañas. A ver, hay un lugar en el bosque de Yellowstone, que se llama The Heaven Gate. No, el diablo, The Devil Gate, las puertas del diablo. Ese lugar tiene un patrón específico, que allí la gente que se ha perdido, mucha de la gente que se ha perdido, es que iban con un perro y con una mascota. La mascota muchas veces vuelve a aparecer, y a los 15 días después, pero la persona, el dueño del perro, no aparece, y el perro aparece, o sea, bien sano, como que no han pasado 15 días, como que ha estado siendo alimentado. A veces el perro ha regresado nombres. Yo tenía datos anotados, pero ahorita no puedo decirles nombres porque perdí, por alguna razón, no encuentro el cuaderno con el que estaba precisamente compartiendo este tema ayer o antier. Así que nombres no me acuerdo. Ay, mentir, no voy a hacerlo. Pero me acuerdo vagamente, de lo que me acuerdo es, llega
un hombre se pierde con su perro, lo buscan, no lo encuentran, va gente a buscarlo de ninguna manera. 15 días después el perro regresa a la casa móvil donde el hombre estaba acampado, que vamos, ya había pasado por ahí todo el equipo, el grupo que lo andaba buscando, y nunca vieron el perro. El perro regresa, pero el hombre nunca vuelve. Y en otra situación, allí mismo, en esa misma parte, o sea que curiosamente aquí, ahí la Devil Gate, la puerta del diablo, ahí se da mucho la situación de que se pierden con los perros. Han encontrado a veces a los perros de la gente que se ha perdido dando vueltas en un solo lugar. Y encuentran al perro y no encuentran al amo del perro, ¿no? Asimismo, a veces han encontrado los zapatos de la persona que se pierde, digamos, a 50, 100 metros, 200 metros del lugar donde estaba acampando, los tenis, los puros zapatos y nada más, no la persona, no más ropa, no nada, no hay vestigios de que un animal se los ha comido, nada de esto, o sea, son situaciones bastante misteriosas. A ver, por ahí dejo el cambio por si alguien más quiere participar. Cambio. Bueno, cambio. No lo cortaba porque estaba interesante. Missing 411, casos espectaculares. Tiene mucho que ver también para mí estos relatos con el fenómeno OVNI, donde hay desapariciones de personas, donde no se sabe qué pasó con esas personas o las que vuelven, no se acuerdan de lo que les pasó. Hay un cambio de tiempo también, como decían, por ahí pasaron 5 días y viene como si hubiera pasado muchísimo más tiempo, o pasó 1 año y vienen como si hubieran pasado 5 días. Son relatos de alta extrañeza, impresionantes. Es una investigación muy interesante. Lo que pasa que aquí hay algunos que han vuelto, pero otros que desaparecen en esas circunstancias. Hasta ahora en nuestro país no hemos encontrado algún caso en donde se haya encontrado alguna prenda de esa persona, ¿no? Similares a estos de Missing 411. Pero sí, no es solamente en Norteamérica, ya creo que tiene otros libros de desapariciones en otros países. Muy interesante. Bueno, entra a todas nuestras redes sociales.